¿Alguna vez has imaginado lo que sería quedarte solo para sobrevivir en una isla, en un desierto o en una jungla? Pues hoy te contaré la historia de una mujer llamada Ada Blackjack, quien fue dejada para sobrevivir en la dura isla de Wrangel, en el Ártico. Esta mujer demostró una fuerza y resistencia increíbles, incluso cuando los otros hombres con los que estaba no lograron sobrevivir. ¿Cómo logró evitar ser atacada por el oso polar? Bueno, toma asiento y vamos a descubrirlo. Conoce a Ada Blackjack. Ada de Letuc, conocida como Ada Blackjack, nació en 1898 en Spruce Creek, una zona remota cerca de la Universidad de Nome en Alaska. Era de origen inuit, pero no aprendió las costumbres de caza y recolección de su pueblo. Su vida temprana estuvo marcada por dificultades y adversidades, por lo que, para darle mejores oportunidades, la madre de Ada la envió a Nome, donde fue criada por misioneros metodistas. Durante su crecimiento, le enseñaron inglés, estudió la Biblia y aprendió habilidades inusuales para una mujer nativa de su tiempo. Además de aprender cosas como cocinar comida de blancos y tareas del hogar, una de las habilidades más valiosas que Ada adquirió fue la costura. Se convirtió en una costurera experta, especialmente habilidosa para confeccionar ropa de piel, lo cual era una habilidad crucial en el duro clima de Alaska. Cuando Ada tenía 16 años, se casó con un musher local llamado Jack Black. Sin embargo, su matrimonio estuvo plagado de dificultades. Jack era abusivo, y Ada soportó grandes penurias y negligencias. A pesar de sus esfuerzos por formar una familia, Ada enfrentó una pérdida inimaginable. De los 3 hijos que tuvo, solo uno, Bennett, sobrevivió. Bennett sufría de tuberculosis crónica, lo que añadió otra capa de carga a la ya desafiante vida de Ada. Años después, en 1921, la familia estaba explorando la península de Seward. Todo parecía estar bien, pero luego, mientras su familia no miraba, Jack regresó rápidamente a su trineo y ordenó a sus perros que se fueran. Abandonó a su esposa e hijo en uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Ada Blackjack no tuvo más opción que comenzar a caminar, ya que su hijo Bennett solo tenía 5 años. Cuando se cansaba, Ada lo cargaba. Eventualmente, llegaron a Nome después de recorrer unos 64 kilómetros. Se describió al niño como débil y enfermo, probablemente debido a la tuberculosis que padecía. Dado que el esposo de Ada Blackjack la había abandonado, ahora estaba en la miseria y simplemente no tenía los recursos para cuidar de su hijo. Incapaz de atenderlo debido a las limitaciones financieras, Ada tuvo que dejar a Bennett en un orfanato. La separación de su hijo fue una fuente constante de dolor para Ada. Muy afectada por esto, se prometió a sí misma que trabajaría duro y ganaría suficiente dinero para llevarlo de vuelta a casa. Mientras los hombres estaban en la ciudad de Nome, Ada se enteró de una expedición al Ártico dirigida por Bill Hjalmur Stefansson, que se dirigía a la isla de Wrangel. Estaban buscando una costurera nativa de Alaska que hablara inglés. Era la candidata perfecta. Después de hablar con los 4 hombres que había reclutado, las cosas parecían prometedoras, así que aceptó unirse a ellos. Le aseguraron que estaría bien alimentada y cuidada durante su contrato de 1 año para coser equipo de supervivencia. También le dijeron que no tenía que preocuparse por el agotador trabajo diario de la supervivencia en el Ártico. Esto fue un gran alivio, ya que le aterraba la idea de encontrarse con un oso polar. Curiosamente, el hombre detrás de esta operación, Stefansson, no tenía intención de unirse al grupo, ya que estaba ocupado realizando una lucrativa gira de conferencias en los Estados Unidos. Sin embargo, ya había pasado años explorando el Ártico, por lo que dejó la misión a su equipo seleccionado a mano. ¿Cuál era su misión en el Ártico y cómo fue la expedición? Vamos a averiguarlo. La expedición. Bill Hjalmur Stefansson, un estadounidense de origen islandés, organizó y financió una expedición a la isla de Wrangel, al norte de Siberia. Stefansson era un experimentado explorador del Ártico, por lo que no tuvo problemas para encontrar hombres dispuestos a colonizar la isla. Stefansson consideraba para la expedición a aquellos con conocimientos avanzados en los campos de la geografía y otras ciencias, por lo que reunió un equipo de 4 hombres liderado por Alan Crawford, de 20 años. Los otros 3 hombres eran Lorne Knight y Frederick Maurer, ambos de 28 años, y Milton Gale,
quien tenía solo 19. Inicialmente, Stephenson quería reclamar la isla de Wrangel para Canadá. Sin embargo, el gobierno se negó a ayudar con la expedición. Ante esto, se dirigió a Gran Bretaña, pero nuevamente, el gobierno mostró poco interés en colonizar la remota isla. A pesar de este contratiempo, la expedición siguió adelante. Stephenson veía la región polar del norte no como un desierto inhóspito, sino como el Ártico amigable. Se dice que uno de los motivos detrás de la colonización de la isla de Wrangel era la esperanza de Stephenson de iniciar una empresa de exploración que llevara a personas adineradas a recorrer las diversas islas del Ártico. Sin embargo, la razón principal era aumentar su fama como explorador e intentar explotar los recursos de la Tierra. Casi desde el principio, el equipo tuvo mala suerte y tomó malas decisiones. Tenían la intención de comprar un UMC, un bote ligero de piel y madera para usar en la casa, pero se burlaron del precio de $120. En su lugar, compraron un bote de piel mucho más pequeño y un torpe bote de madera, que fue arrastrado por la borda. También contrataron a familias inuit para que los acompañaran, una práctica común en las expediciones árticas de esa época. Sin embargo, la mayoría de los indígenas recibían poco o ningún crédito por su papel crucial en muchas expediciones famosas europeas y estadounidenses. Así que, el día de la partida desde Nome, Alaska, todos los inuit, excepto Ada, decidieron no seguir adelante. Demasiado arriesgado, dijeron. Esto hizo que Ada dudara si debía unirse a una expedición con 4 hombres que apenas conocía. Por un lado, tenía un miedo profundo a los osos polares. Así que, antes del viaje, visitó a un chamán en Nome. Sin embargo, su visita no calmó exactamente sus ansiedades. «Muerte y peligro te esperan», fueron las palabras del chamán. También le advirtieron que tuviera cuidado con el fuego y los cuchillos. Más adelante sabrás por qué te cuento esta parte de la historia. Así que Ada quedó como el único miembro indígena del equipo, una participante no entrenada pero esperanzada en una aventura incierta. El papel de Ada en la expedición era crucial. Su experiencia en costura era indispensable para crear y mantener la ropa de piel necesaria para sobrevivir en las brutales condiciones del Ártico. A pesar de su falta de entrenamiento en supervivencia, se unió a la expedición con la esperanza de que sus contribuciones fueran suficientes para apoyar el éxito del equipo. Estaba segura de que si se quedaba en Nome haciendo trabajos ocasionales de costura y limpieza, nunca ganaría lo suficiente para curar la enfermedad de su hijo. Por la expedición de un año, recibiría un salario de $50 al mes. Esto es alrededor de $700 en dinero de hoy en día, pero para Ada era una suma enorme que no podía rechazar. Stephenson envió a su equipo lamentablemente inexperto hacia el norte, con solo 6 meses de suministros y con la promesa vacía de que el Ártico amigable proporcionaría suficiente caza para complementar sus reservas hasta que un barco los recogiera el año siguiente. Así que, el 9 de septiembre de 1921, la asustada y tímida joven de 23 años partió hacia la isla Wrangel en el barco Silver Wave, con sus compañeros exploradores y un gato llamado Victoria. Después de una semana en el mar, el 16 de septiembre, finalmente llegaron a la isla Wrangel. Al llegar, plantaron la bandera de la Unión Británica en el suelo, tal como Stephenson les había indicado. A pesar de que la isla Wrangel había sido reclamada como territorio ruso, el equipo de Stephenson estaba mal equipado y era bastante inexperto. Sus perros de trineo estaban débiles por el viaje, y al instalarse, se dieron cuenta de que gran parte de la comida que habían traído se había echado a perder. A pesar de esto, se mantuvieron optimistas, ya que Stephenson les había asegurado que la isla tenía abundante caza, por lo que tendrían más que suficiente para comer. Pero pronto comenzaron a enfrentar el desafío de sobrevivir en el frío ártico. ¿Cuáles fueron estos desafíos y cómo sobrevivieron al invierno, si lo hicieron? Vamos a descubrirlo. Comienzan sus penurias. Pronto descubrieron que la isla estaba infestada de osos polares, y este miedo, combinado con su nostalgia por su hogar, llevó a Ada a desarrollar una condición llamada histeria ártica. Durante sus primeros meses allí, Ada se volvió muy emocional y desarrolló fuertes sentimientos por Crawford, lo que hizo que las cosas en la isla fueran más difíciles. Con frecuencia, se escapaba del campamento
dejando a los hombres cocinando para sí mismos. Aunque esto no era un gran problema, necesitaban que cosiera ropa abrigada. De lo contrario, se congelarían durante el invierno. Los hombres distribuyeron sus tiendas de campaña por la isla para cubrir más terrenos de caza, lo que también ayudó a mantener a Ada alejada de Crawford. A pesar de esto, caminaba 15 millas hasta el campamento de Crawford muchas veces, solo para ser arrastrada de vuelta, gritando, por la noche. A medida que el invierno se acercaba, los días se volvían extremadamente fríos y oscuros. Las temperaturas promediaban alrededor de 30 grados bajo cero, y debido a la larga noche polar, el sol nunca se elevaba por encima del horizonte. No había nada para cazar, por lo que los hombres pasaban la mayor parte del día en sus tiendas. El comportamiento de Ada se convirtió en un problema para la expedición. El aislamiento pesaba mucho sobre ella, y luchaba con episodios de depresión y pensamientos suicidas, exacerbados por la desconfianza y el maltrato de los hombres. ¿Recuerdas al chamán que visitó antes del viaje? Cada vez que veía los cuchillos de los hombres, se aterrorizaba, ya que el chamán le había convencido de mantenerse alejada de ellos. Sabía que ninguno de los hombres la quería particularmente allí, y que todos lamentaban haberla llevado, y estaba convencida de que Knight iba a matarla. En una ocasión, se alejó en la nieve con una botella de linimento que planeaba beber para suicidarse. En otra ocasión, siguió huellas de zorros lejos del campamento porque creía que había espíritus disfrazados de zorros, y si los encontraba, la tratarían con amabilidad. Sin embargo, los hombres lamentaban haberla llevado y necesitaban que cambiara su comportamiento, así que le dijeron que la obligarían a dormir afuera si no hacía su trabajo. Se burlaban de sus habilidades, le negaban la comida y la sometían a condiciones duras, incluso atándola a un poste en ocasiones. A pesar de estos desafíos, Ada perseveró, encontrando pequeñas alegrías en su costura y ocasionales momentos de camaradería con el equipo. Bueno, cambió y comenzó a trabajar de manera extremadamente eficiente. Afortunadamente, cuando llegaron los meses de verano, la isla tenía abundante vida silvestre, tal como Stephenson había prometido. Sin embargo, el verano no duraría para siempre. El grupo estaba ansioso por la llegada de un barco, pero lamentablemente nadie vino a rescatarlos. Sin que el grupo lo supiera, el Teddy Bear, el barco fletado para recogerlos, se vio obligado a regresar porque quedó atrapado en el hielo. El capitán, Joe Bernard, se dio cuenta de que no había forma de que la nave pudiera atravesar el hielo, por lo que se vio obligado a regresar, dejando al grupo para sobrevivir otro año. A medida que el hielo comenzaba a rodear la isla, sus esperanzas de la llegada de un barco se extinguieron. Su única opción era prepararse para el invierno. Al llegar septiembre, la vida silvestre comenzó a desaparecer. El suministro de alimentos del grupo se agotaba rápidamente. No había forma de que sus reservas duraran todo el invierno, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a morir de hambre. Para enero de 1923, la situación era desesperada. No solo el grupo estaba muriendo de hambre, sino que el estadounidense Lorna Knight, de 28 años, estaba gravemente enfermo. Mostraba síntomas de escorbuto, y su condición solo empeoraba. Con sus reservas vacías y la caza siendo ineficaz, el grupo decidió que no podían quedarse quietos. Los hombres pronto se dieron cuenta de que necesitaban buscar ayuda si querían sobrevivir. Con el corazón pesado, 3 de ellos tomaron la difícil decisión de dejar atrás a Ada y Lorna Knight, prometiendo regresar pronto. Creían que sus posibilidades de encontrar asistencia serían mayores si viajaban ligeros. Lorna Knight no podía ir con los otros hombres porque sufría de escorbuto. Ada, con sus limitadas habilidades de supervivencia y un corazón lleno de esperanza, los vio partir, aferrándose a la promesa de su pronto regreso. Lo que no sabía era que estos hombres nunca volverían a ser vistos. Así que, el 29 de enero, Crawford, Maurer y Gale decidieron partir en busca de ayuda. Esperaban cruzar las 700 millas congeladas del mar de Chukchi. Mientras tanto, Ada se quedó cuidando a Knight. Crawford, Maurer y Gale nunca volvieron a ser vistos. Las penurias que enfrentaron mientras recorrían millas de nieve solo pueden imaginarse. Bueno, sigue siendo un misterio cómo o cuándo murieron, o si siquiera llegaron a Siberia.
Ada ahora estaba sola con el postrado Knight y el gato Vic. Sin embargo, hizo todo lo posible por cuidarlo, actuando como enfermera, compañera y sirvienta a la vez. Aún así, tenía que proveer alimento tanto para ella como para Knight, lo que significaba que también tenía que desempeñar el papel de cazadora y cocinera. ¿Cómo sobrevivió sin los demás mientras seguía cuidando al enfermo Knight? Sigue viendo para descubrirlo. La supervivencia en solitario de Ada. Para marzo, Ada había mejorado drásticamente sus habilidades de supervivencia. Desarrolló un método exitoso para atraer y atrapar zorros árticos, y también comenzó a disparar a aves para obtener comida. Lamentablemente, Knight frecuentemente maltrataba a Ada, gritándole debido a su estado de impotencia. Cada mañana y noche, Ada calentaba arena para poner en los pies de Knight. Incluso vaciaba su orinal. A pesar de hacer todo lo que estaba en su poder para aliviar su dolor durante sus últimos meses de vida, Knight nunca pareció estar agradecido. En lugar de eso, constantemente la criticaba por no cuidarlo mejor. Las duras palabras que le dirigía a Ada a menudo la hacían llorar, pero ella se mantenía fuerte y rápidamente volvía a cazar. En su diario, escribió sobre las dificultades que enfrentaba mientras lo cuidaba, afirmando: «Él nunca se detiene a pensar lo difícil que es para una mujer reemplazar a 4 hombres, hacer trabajos de carpintería, cazar algo para que coma, hacer su cama y sacar el hielo para él». Ada rara vez compartía emociones en su diario, pero un día, estos desafíos la llevaron al límite de sus capacidades físicas y emocionales. Escribió en abril de 1923, y menciona a mis hijos y dice: «No es de extrañar que tus hijos mueran, nunca los cuidas bien». Y continúa: «Él simplemente me destroza en pedazos cuando menciona a mis hijos que perdí. Esta es la peor vida que he vivido en este mundo». Sin embargo, su ingenio y determinación los mantuvieron con vida durante los brutales meses de invierno. Pronto superó sus miedos, aprendiendo a disparar rifles y cazar osos polares. A la entrada de su tienda, apiló cajas una encima de otra, creando un armario improvisado para almacenar municiones, binoculares y otras herramientas esenciales para la supervivencia. También construyó un estante para armas sobre su cama, para estar armada si los osos polares se acercaban demasiado al campamento. Además, erigió una plataforma elevada que le permitía avistar y disparar a los osos polares desde una distancia segura. A pesar de sus conflictos, Ada y Knight encontraron consuelo en historias compartidas y momentos de reflexión espiritual. En un gesto de confianza y compañerismo, Knight le dio a Ada su Biblia, que se convirtió en una fuente de consuelo en medio de su aislamiento. Después de 6 meses cuidando de Knight, finalmente falleció. Ada registró su muerte en la máquina de escribir de Gall. El documento decía: «La fecha de la muerte del señor Knight. Murió el 23 de junio. No sé a qué hora murió, pero de todas formas escribo la fecha para que el señor Stephenson sepa en qué mes y qué día del mes murió. Escrito por la señora Ada B. Jack». Después de esto, Ada dejó el cadáver de Knight descansando en su cama y cerró la bolsa de dormir. Uno podría pensar que luego lo enterraría, pero no lo hizo. En su lugar, apiló cajas para crear una barrera, manteniendo su cuerpo fuera del alcance y protegido de los animales salvajes. Mentalmente, no fue capaz de enterrarlo. Para evitar el olor del cuerpo en descomposición de Knight, se mudó a la tienda de almacenamiento. Luego usó madera para reforzar la integridad estructural de la tienda, fortaleciendo las paredes y el techo dañados. A pesar de estar sola, excepto por su gato Vic, sin saber si alguien vendría a rescatarla, habría sido fácil caer en la desesperación. Ada esperó, con la esperanza de que sus compañeros regresaran. Se preocupaba por la posibilidad de tener que soportar otro invierno riguroso en la isla y se preguntaba si alguna vez volvería a ver a su hijo Bennett. Sin embargo, Ada se mantuvo fuerte, haciendo todo lo que podía para sobrevivir. Continuó escribiendo en sus diarios, que eran bastante directos y sin quejas, a pesar de que sufría dolores de cabeza, dolores de estómago, ojos hinchados y los síntomas crecientes del escorbuto. En un inglés roto y con una prosa similar a los haikus, registraba sus actividades, el clima y su agradecimiento a Jesús. «Atrapé una zorra hembra y arrastro una carga de trineo y corto leña.
escribió en marzo de 1923. Tuve un buen descanso hoy, escribió en julio. Gracias a Dios. Pero en las delicadas páginas, Ada también dejaba entrever su desesperación. Los extraños sueños, las visiones de un servicio pacífico en una iglesia de Nome que no estaba segura de volver a ver, y los deseos para su hijo en caso de que ella muriera. También sufrió un terror paralizante a los osos polares. Un día, mientras cazaba, escapó por poco de un oso que la acechaba, pero que finalmente decidió comer la foca que ella había disparado. Ocasionalmente, Ada disparaba a los depredadores hambrientos desde la puerta de su tienda. En medio de todo esto, estaba decidida a reunirse con su hijo y criarlo, y parecía que esta determinación la mantenía en marcha. Cuando Ada no estaba construyendo, cazando o realizando actividades básicas de supervivencia, a veces tomaba fotos del campamento. Afortunadamente, la expedición incluía equipo fotográfico, lo que le permitió experimentar. Incluso capturó fotografías de sí misma fuera de la tienda. Después de la muerte de Knight, Ada logró cazar su primera foca y recolectar huevos para alimentarse. Construyó un bote con madera y pieles de animales, pero lo perdió a causa del viento. A pesar de estos contratiempos, seguía atenta en busca de cualquier señal de rescate y nunca se dio por vencida. ¿Cómo logró salir de la isla? Averigüémoslo. El rescate. El 19 de agosto de 1923, en una fría tarde en la isla Wrangel, ubicada a 160 kilómetros al norte de la costa de Siberia, Ada Blackjack se sentó sola, vestida con una gruesa chaqueta de reno, preparando otra escasa comida. Mientras se sentaba a comer, escuchó un ruido. Era distintivo, como si una niña pequeña estuviera silbando. Al principio lo ignoró, pero a la mañana siguiente volvió a escuchar el sonido. Esta vez, se dio cuenta de que era el silbido de un barco. Después de 2 años de supervivencia en una isla desierta y helada, finalmente la estaban rescatando. Tomando unos binoculares, Ada corrió afuera, y a lo lejos, vio un velero con miembros de la tripulación caminando por la orilla. Saltó, rió y lloró, su felicidad desbordándose en lágrimas de alegría. Había permanecido en la isla durante 703 días, 57 de ellos sola. Su salvador, el capitán Harald Noyes del barco Donaldson, quedó profundamente impresionado. Más tarde dijo: «Incluso yo, que hace mucho tiempo dejé de creer en personas heroicas, me emocioné un poco por la fortaleza de su espíritu. Realmente es una mujer Robinson Crusoe en el mundo real. El hecho de que haya sobrevivido es un gran mérito para sus habilidades para adaptarse a la naturaleza salvaje». El capitán Harald era un antiguo colega de Stephenson. La tripulación del barco de rescate notó que Ada había dominado tan bien su entorno que parecía probable que hubiera podido vivir allí otro año, aunque la soledad habría sido una experiencia espantosa. Finalmente, después de tanto tiempo aislada del resto del mundo, podría ver a su hijo y reunirse con sus hermanas. Es un tremendo crédito a sus habilidades de adaptabilidad e ingenio en la naturaleza salvaje que haya sobrevivido, dice John McCannon, autor de una historia sobre la naturaleza, la exploración y la explotación del Ártico, y profesor de historia en la Universidad del Sur de New Hampshire. Continúa diciendo: «Los pueblos nativos fueron increíblemente importantes en estas expediciones, pero solo en un par de casos alcanzaron el tipo de estatus de celebridad de los exploradores blancos a los que ayudaban». La noticia de su increíble historia y el trágico final de la expedición se extendió rápidamente por Canadá y Estados Unidos. Ada se encontró en el centro de un torbellino de atención de la prensa, que la alababa como una heroína y la elogiaba por su valentía. Pero la modesta costurera se apartó de la atención y los títulos, insistiendo en que simplemente era una madre que necesitaba volver a casa con su hijo. Algunos periódicos incluso la llamaron una verdadera Robinson Crusoe femenina, ya que fue la única sobreviviente de la expedición, aparte de Vic, por supuesto. Al final, Ada se reunió con su hijo Bennett cuando llegó a Nome. También recibió el pago por sus 2 años en la isla, aunque fue menos de los $50 de salario mensual que le habían prometido. Con este dinero y lo que ganó vendiendo pieles de la expedición, sacó a Bennett del orfanato y lo llevó a casa con ella. Más tarde, Ada llevó a Bennett a un hospital en Seattle, instalándose allí por un tiempo para tratar su tuberculosis.
A pesar de que su condición mejoró, sus problemas de salud siguieron siendo un problema durante gran parte de su vida. ¿Qué le sucedió a su querido Bennett? ¿Y cómo pasó Ada el resto de su vida después del incidente? Averigüémoslo. La vida después de la supervivencia. Ada Blackjack se volvió a casar y tuvo otro hijo llamado Billy Hood. Luego dejó Seattle y regresó a Alaska. Desafortunadamente, su vida posterior estuvo llena de tristeza y pobreza. No solo no recibió dinero de la posterior publicación de varios libros y artículos sobre la desastrosa expedición, sino que una serie de campañas difamatorias afectaron negativamente su reputación, alegando que ella se había negado fríamente a cuidar de Knight. Mientras tanto, aquellos que esparcieron mentiras sobre ella, incluido Stephenson, intentaron sacar el mayor provecho posible de la historia. Como el responsable de la tragedia, la reputación de Stephenson se vio gravemente afectada, y fue odiado por el público por enviar a hombres jóvenes e inexpertos a la isla Wrangell. El hijo de Ada Blackjack, Bennett, falleció en 1975 a la edad de 58 años, después de sufrir un derrame cerebral. En Seattle, se casó de nuevo, pero en 1937 regresó a Nome. Ada pasó sus últimos años en Alaska, falleciendo el 29 de mayo de 1983, a los 85 años. Es recordada como la valiente heroína de la isla Wrangell y es honrada con una placa en su tumba en el cementerio Memorial Park de Anchorage. Fue enterrada junto a su hijo Bennett. Ada Blackjack sigue siendo uno de los ejemplos más brillantes de una mujer fuerte que cuidó de los demás con valiente ingenio, y sobre todo, no perdió la cabeza en tiempos difíciles. Un siglo después, su historia continúa resonando e inspirando, especialmente entre sus compatriotas nativos de Alaska. Como una mujer inuit que fue criada como Ada, en una aldea pero tan contemporánea, me pregunto, ¿sobreviviría yo a eso?, dice Holly Mitik Knorlum, una artista inupiat que coprodujo un cortometraje sobre Ada. Aquí en Alaska, esa fortaleza y supervivencia que ella demostró, hacer lo que puedes y encontrar soluciones, esas son cosas que todos nosotros debemos tener para sobrevivir, incluso al crecer en una aldea. Ella es una de nosotros, me veo reflejada en ella. Eso es lo que me inspira. ¿Qué habrías hecho en la situación de Ada? Déjanos saber en la sección de comentarios. Si te pareció su historia tan inspiradora como a nosotros, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias de triunfo humano. Gracias por vernos y asegúrate de revisar nuestros otros videos en este canal.